Lo que estás a punto de escuchar es sin duda el mayor misterio de la Marina de Estados Unidos, y todo fue revelado ni más ni menos que por uno de los almirantes encargados de la investigación. Y lo más perturbador de todo el caso es que a los pocos días de hacer la publicación, un almirante naval apareció muerto en su casa por causas más que sospechosas. Y para agregarle aún más misterio al caso, días después, su publicación en Reddit también fue eliminada de la plataforma y solamente utilizando el Wayback Machine, herramienta que sirve para ver publicaciones de internet en el pasado, es posible encontrarlo. El almirante comenzaba haciendo una extraña aclaración. No revelaré nombres para no poner en riesgo a mis compañeros que se han vuelto parte de mi familia. Sin embargo, lo que todos nosotros presenciamos aquella tarde no puede quedar en el olvido. Lo que le sucedió a todos esos hombres fue terrible y me ha perseguido toda mi vida. Aquel submarino había aparecido de la nada, pero lo peor por mucho era lo que había en su interior. Marinos que solo querían servir a su país habían sido convertidos en no más que despojos humanos con expresiones de puro terror. Año de 1960. La carrera armamentística estaba en su apogeo. Los primeros submarinos nucleares habían probado su eficacia y yo no era más que un niño que no sabía que dedicaría mi vida al ejército, pero recuerdo haberlo visto en las noticias. El submarino más famoso, el Tritón, se había convertido en todo un hito, ya que había logrado realizar con éxito la primera circunnavegación submarina de la Tierra. Aquello fue un enorme logro que quedará grabado en la historia de los avances tecnológicos de la humanidad. Sin embargo, lo que no todos saben es que en realidad la Marina había creado dos submarinos iguales, el Tritón y el Ares, ambos destinados a hacer pruebas de los avances tecnológicos y científicos del momento. Uno probaría la potencia nuclear y el otro los límites de la física cuántica. La idea era crear el arma definitiva, un submarino que se pudiese transportar de manera inmediata a otra parte del mundo en menos de un segundo, lo que la ciencia ficción bautizaría como teletransportación. El experimento no era nada sencillo de lograr. La zona elegida estaba cerca de las Islas Marshall en el Pacífico, sitio que era famoso por las pruebas de bombas nucleares. El submarino tenía que alcanzar una gran profundidad para conseguir la presión deseada, por algo relacionado con el efecto Ravinder, y poder activar el reactor que lograría que todos sus átomos se separaran y se volvieran a unir en otra parte. Los submarinos de aquella época alcanzaban una profundidad máxima de 400 metros. Sin embargo, la profundidad a la que el Ares debía llegar para el experimento rondaba aproximadamente en los 850 metros. Era un viaje sin retorno y solo había dos opciones. O el experimento era un éxito y aparecerían sanos y salvos en otro lugar del Pacífico, o jamás saldrían de ahí, ya que el submarino no tendría la capacidad para volver. Y lo más perturbador es que todos los miembros de la tripulación debían saberlo. Hasta la fecha me pregunto, ¿qué tendrían que haberles ofrecido para que aceptaran tal misión? 19 de mayo de 1997, 37 años después. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían colocado micrófonos anclados en el fondo del océano. Su finalidad era detectar submarinos enemigos. Pero aquella mañana capturaron un estruendo de niveles colosales cerca de las costas de Chile. De repente, los sonares comenzaron a marcar un objeto extraño que había aparecido de la nada y al parecer se había quedado en la superficie del mar. El objeto
tenía la forma de un submarino y todos los procedimientos de un posible ataque de una nave hostil se habían activado. Cuando las embarcaciones de la Armada llegaron al lugar para hacer una investigación, se encontraron con un submarino que tenía más de 30 años en no producirse. Pero lo más extraño es que aquella nave no se veía desgastada. Hicieron algunas llamadas de advertencia, pero no hubo respuesta. Todo dentro se mantenía en completa calma, como si aquel submarino hubiera llegado ahí solo. Así que se procedió a cortar la escotilla para acceder al interior. Lo que veríamos sería el terror absoluto. 24 de julio de 1960, 37 años antes. Aquella tarde nublada fue el día elegido para el experimento, según los registros clasificados que pude encontrar de la Operación Ares. Los 99 tripulantes subieron al impresionante submarino, el proyecto militar más caro hasta la fecha. Se dirigieron a la zona indicada en donde se realizaría el experimento y comenzaron a sumergirse más y más hasta alcanzar la profundidad deseada. Y aunque el submarino era mucho más reforzado de lo común, el reporte indica que todos dentro podían escuchar el crujir del metal. Llegando a la profundidad, se activó el reactor y, contrario a lo que se creía, que la desaparición sería instantánea, esta sucedió por partes y todo fue increíblemente perturbador. Esto se sabe porque el capitán seguía manteniendo la comunicación y narraba lo que sucedía en medio de gritos de desesperación. Todos los marinos se habían atado a las paredes del submarino y comentaban sobre las fuertes vibraciones que había en cada parte metálica del mismo, cuando de repente ocurrió. Como si se tratase de una especie de oleaje invisible, todos los ahí presentes podían ver a través de las capas y capas de paredes metálicas del gigantesco armatoste. Como si ese oleaje atravesara todo lo que tocara, y esto incluía a las mismas personas. El capitán indicaba que podía ver desde el puente de comando a los marinos que se encontraban en los camarotes, pero cuando la ola llegaba a tocar a alguna persona, podía ver su interior, sus venas, sus arterias, músculos, cerebro y hasta el corazón bombeando. Toda aquella perturbadora escena estaba siendo acompañada de un ruido, una especie de silbido que comenzaba a ser cada vez más y más intensa, al grado de volverse ensordecedora. Y fue cuando escucharon los alaridos que supieron que todo aquello había sido una terrible idea. Los marinos y el propio capitán gritaban que sentían un calor impresionante que los consumía. Hasta que de repente todo finalizó con una tremenda explosión, seguido por el silencio. El gigante metálico había desaparecido, pero ¿realmente había sido un éxito el experimento? En realidad no. Se esperó comunicación del mismo en otra parte del mundo, pero nada. Por lo que todo lo referente al proyecto Ares se clasificó y se advirtió a los involucrados jamás hablar del experimento con nadie. 19 de mayo de 1997. La escotilla había sido cortada y 5 hombres y yo accedimos al interior. Un frío intenso se sentía en todo el sitio. Era tal que podíamos ver el vapor de nuestra respiración. Todo estaba en completa oscuridad, por lo que tuvimos que encender las linternas. Al acercarnos a la sala de control, me pareció ver a una persona a lo lejos, por lo que le avisé a mis compañeros y nos acercamos lentamente sin dejar de apuntar con nuestras armas. Al verlo con claridad, se desató el horror. Era una persona, pero parecía que su piel se había desintegrado.
Era una masa sangrante de músculos que se sostenía gracias a los cinturones que lo mantenían pegado a la pared. Todos estábamos petrificados cuando la voz de uno de nuestros compañeros nos sacó del shock solo para advertirnos que no era la única persona en ese estado. Y al mirar el cuarto completo, nos dimos cuenta. Decenas de personas en ese mismo estado. Era como si aquel submarino se hubiese convertido en un gigantesco horno de microondas. Y lo que más me impresionaba eran sus rostros. Todos tenían una mueca de terror, como si antes de morir hubiesen visto al diablo directo a los ojos. Lo curioso del caso es que no se veían indicios de algún ataque. Todo alrededor estaba en perfecto estado. Era como si algún arma que solo dañaba la materia biológica hubiese sido activada en ellos. El almirante afirmaba en su publicación que una vez que salieron e indicaron lo que habían visto dentro, no tuvo más información sobre lo que se hizo con los cuerpos ni con el submarino, pero sospecha que en realidad fue torpedeado y la evidencia de aquel fallido experimento descansa en pedazos en el fondo del mar. Al no tener información de sus superiores, él se dedicó a investigar por su cuenta y encontró los archivos relacionados al proyecto Ares, y él sospecha que ese submarino que recorrió aquel 19 de mayo es exactamente el mismo que desapareció 37 años antes, del que nadie volvió a saber absolutamente nada. Todo encaja, y es posible que aquel enorme submarino pudo realmente atravesar el espacio y aparecer en otro sitio como se había pensado. Solo que hubo dos problemas. El primero fue la variante tiempo, y el segundo, que toda persona dentro fue, digamos, mal ensamblada, causando un desastre grotesco con todos los involucrados. El militar finaliza su publicación, como sabiendo lo que le ocurriría, declarando que se encontraba perfectamente bien de salud, y aunque todo aquello había sido traumático, no tenía ningún tipo de depresión y no tenía ninguna intención de hacerse daño a sí mismo. A los pocos días del controvertido post, varios usuarios que habían seguido el caso publicarían noticias sobre un almirante naval que había sido encontrado muerto en su casa por supuestamente un ataque al corazón fulminante, lo que rápidamente se asoció con aquel militar que había realizado la publicación. Tal vez con el tiempo se sabrán los detalles y quiénes fueron los involucrados, y por fin se les reconozca su sacrificio, aunque lo más probable es que nunca salga a la luz y simplemente se convierta en un caso más dentro de los miles de expedientes clasificados que tiene el ejército de los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi canal secundario Enigmation Historias, en el que estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.